Son las 9:07, las 8:07 en Canarias. Mañana de lunes en Hoy por Hoy con José Antonio Zarzalejos, Argelia Queralt, Antón Losada y con Íñigo Errejón. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Candidato de Más Madrid a la Comunidad de Madrid, que ha aprendido de esta comunidad que no supiera en este recorrido que lleva haciendo. Le veo por ahí, por los medios, en Twitter. Pues que la conocía mucho, soy de Madrid, de toda la vida, pero yo creo que Madrid tiene muchísimo potencial. Contra lo que se quiere vender en realidad, es una tierra hecha de gente que viene de todas partes y que tiene mucha capacidad de convivencia y que tiene mucho potencial como para despegar económica y socialmente, pero tiene un lastre de 25 años que se llama Partido Popular. Ha dicho esta semana que la gente que lo pasa mal o la que lo ha pasado muy mal a propósito de la crisis, por la crisis, vota menos. Sí, la abstención tiene geografía, claramente, y es la geografía de la desigualdad. Y tengo la sensación de que eso tiene luego un cierto impacto en los resultados. Esto no es llamar a nadie a que participe más, bueno, a que participe más, sí, pero no estoy descubriendo nada nuevo. Digamos, esto está comprobadísimo. En los distritos, en los barrios y en las zonas más golpeadas por la crisis, quienes más sufren sobre sus hombros, pues el coste de las políticas de ajuste, de los recortes, de la precariedad, de la vida dura, acude mucho menos a votar. Y sin embargo, en las zonas más privilegiadas vota todo el mundo. Y yo tengo para mí que eso, en concreto en la Comunidad de Madrid, que es una de las comunidades más segregadas y más partidas por la desigualdad de toda España, pues tiene un efecto clarísimo. ¿Y cuánta decepción hay ahí, en esa no participación con quienes como ustedes venían a traducir en política la indignación? Hay una parte estructural y hay una parte que a lo mejor tiene que ver con estos años. La parte estructural es que normalmente cuando la vida es más difícil, cuando te tienes que preocupar más de llegar a fin de mes, de cuidar de los tuyos o de hacer malabares con las cuentas, tienes menos tiempo, menos ganas o menos energía para dedicarle a la cosa pública. Y eso hace que no haya igualdad de oportunidades en el derecho a la participación política. Todavía tenemos mucho que hacer. A quien la vida le es más difícil, tiene menos ganas o le quedan menos fuerzas al final del día como para dedicarse a las cosas colectivas. Y eso es un problema, porque entonces se sobrerepresenta a unos. Pero es verdad que también en los últimos 2 años, ha habido una cierta sensación de cansancio o de parón a la mitad de camino. Después de años de muchas expectativas muy altas de cambio político, algunas cosas se han logrado y otras están por lograrse. Y luego yo creo que la sobreacumulación de ruido en la esfera pública, que la política sea algo, o sea, que si tienes 10 minutos al día para enterarte de más o menos qué pasa, y esos 10 minutos lo que te llega son siempre, digamos, trastos volando e insultos volando de una trinchera a otra, yo entiendo que eso pueda producir pues alejamiento y que alguien diga, bueno, mira, bastante feas están ya las cosas en el día a día, bastante peleadas están como para que yo además me tenga que someter a esto. Ahí hay que hacer un sobreesfuerzo para meter en estas campañas electorales que van a venir temas que no es fácil que entren, porque yo sé que un insulto siempre es más grande, pero hay que meter las camas de los hospitales y hay que meter los colegios y hay que meter la igualdad de oportunidades y hay que meter los contratos basura. Ya sé que lo suyo es la Comunidad de Madrid ahora mismo, su horizonte, su discurso, pero le tengo que preguntar por algo que ha ocurrido aquí, en directo, hace unos minutos, porque hemos hablado con Óscar Guardingo, que es senador por Podem, el partido morado en Cataluña, que se presentó a unas primarias, salió el número 1 y que luego, como van juntos con los comunes, Ada Colau y Pablo Iglesias acordaron un número 1 de esa candidatura, que es Jaume Asens, un hombre definido como independentista o de sensibilidad independentista por Guardingo, que dice, yo no participo de esto, yo me retiro, y además se va diciendo, a Podemos le falta un proyecto para España, un proyecto que se entienda en Cornellá, en Vigo y en Cádiz. ¿Lo comparte? Bueno, yo comparto que eso es imprescindible. Le pregunto si le falta a Podemos. No lo creo. Proyecto de España. No lo creo. A lo mejor en este año, a lo mejor de polarización extrema, ha hecho más falta explicar pues con el mismo énfasis o con el mismo acento en todos lados. No lo creo. No sé cómo ha sido el proceso finalmente de cerrar listas o de la discusión, digamos, programática con la que Cataluña en Comú junto con Podemos, concurre a las elecciones generales. Me queda un poco lejos eso ahora. Ya. Pero tener un discurso de España no le queda lejos. Eso es parte esencial. Se aspira a lo que se aspire, ¿no? Sí, de hecho, antes comenzaba...
unas elecciones en Madrid nunca son unas elecciones regionales. Esto es. Porque en Madrid se mezcla siempre lo nacional y yo creo que los madrileños nos sentimos como un poco de Madrid y un poco como de, bueno, pues como del centro de España. Estará bien o estará mal, será por deformaciones históricas, pero es un poco así y es imposible. Bueno, por precisión geográfica. O por precisión geográfica y radial, ¿verdad? Las en fin, a veces le damos una explicación a las cosas que se explican por la geografía. Mira cómo me mira Zarzalejos. Y se deriva una concepción de España, de mi concepción de Madrid. Madrid tiene un sentimiento de pertenencia muy hermoso porque no tiene que ver con los apellidos. Y yo el otro día busqué en un buscador de apellidos y mi primer apellido de Errejón me dice que todos los Errejones que existen son de la Comunidad de Madrid. Pero Madrid tiene un sentimiento de pertenencia que no tiene que ver con los apellidos, ni con los padres, ni con los orígenes, sino que tiene que ver con gente que vino aquí de Extremadura, de Andalucía, de Aragón, de Asturias y que construyó esta ciudad y esta comunidad y la levantó con sus manos y que nadie le preguntó de dónde venía. Entonces es un sentimiento de pertenencia que a mí me parecería hermoso exportar a España, porque, ya digo, no pregunta tanto de la procedencia de los padres, sino que tiene que ver con que somos de aquí porque queremos serlo, porque queremos ser una comunidad que se cuida, que comparte derechos, que avanza junta. Me gusta esa identidad madrileña. No diría tanto como que la querría exportar, pero me parece que en esa idea de que somos algo por lo que queremos ser hacia adelante, no por lo que fueron nuestros padres, hay una idea de pertenencia, de comunidad democrática, progresista, que me atrae y que me gusta también para España. Y ahora ya sabrá, porque se está empapando de Madrid, me consta, por qué durante 25 años esos madrileños que describe han preferido a la derecha que a la izquierda. Por varias razones. Yo diría que hay dos. Una, a lo mejor a las fuerzas progresistas les ha faltado un poquito de empuje y de hablar un poquito menos. Lo hemos podido conversar en otras entrevistas, de hablar un poquito menos a los convencidos y de hablarle un poquito más al conjunto de la ciudadanía, incluso a la que no comparte los mismos carnés, las mismas etiquetas o los mismos símbolos. Yo sé que esto lo digo tanto que casi me lo van a subtitular en mis entrevistas, pero es que me parece como lo fundamental para hacer en política. Y luego hay que reconocer que Madrid y Valencia supusieron para el Partido Popular, las propusieron como un modelo de prosperidad. Un modelo de prosperidad basado en ¿qué? En trabajo precario, en pelotazos inmobiliarios y en el ciclo, digamos, del ciclo inmobiliario, y ahora ya sabemos que de los sobrecostes, de las grandes infraestructuras y de la corrupción. Ese fue un modelo de prosperidad en su momento. Así que se pudo vender, y era natural que se vendiera así, que ese modelo iba bien. Lo llamaban el eje de la prosperidad, la A3, que luego hemos sabido que era el eje de la Gürtel y de la Púnica, pero lo llamaban el eje de la prosperidad. Mucha gente podía pensar, pues efectivamente, ladrillo, precariedad, pelotazos, aquí hay para todos. Lo que pasa es que esa fiesta pinchó y la pagamos todos. Bueno, todos no, la pagó la ciudadanía y ellos no. Entonces yo entiendo que durante unos años hubiera una ilusión de un modelo de prosperidad, pero eso ha pinchado. Por ahí ya no avanzamos más. En la Comunidad de Madrid el modelo de desarrollo no puede avanzar más por el pelotazo, las grandes infraestructuras, los sobrecostes y el ladrillo y el trabajo barato. Por ahí no avanzamos más. Avanzamos, en mi opinión, aprovechando una cosa que vamos a tener que afrontar sí o sí, que es la transición ecológica de nuestra economía, para modernizar nuestras infraestructuras, para apostar por el conocimiento y para volver a hacer un acuerdo social, porque tenemos la comunidad en realidad rota por el sálvese quien pueda. No puede ser que haya 7 años de diferencia, de esperanza de vida, dependiendo de si naces en Usera o de si naces en Las Rozas. No puede ser que hoy estén naciendo informáticos, desarrolladores de videojuegos o neurocirujanas que nunca vayamos a conocer porque, como han nacido en Parla, y como no hay igualdad de oportunidades, porque tenemos una educación muy segregada, nunca aportarán sus conocimientos al desarrollo de la comunidad. Eso no es solo injusto, es tremendamente ineficaz. La desigualdad es un lastre económico. Está llamando por teléfono a los madrileños. No daba crédito. Algunos. No daba crédito. Cuando escuché una grabación suya diciendo soy yo, esto es una grabación, pero si usted quiere, tenemos una conversación personalizada. La está teniendo. Está teniendo algunas, imagino. Sí, pero me he equivocado al calcular, porque hablamos, bueno, que lo diga yo, esto tiene delitos, pero hablamos mucho los españoles. Y entonces cuando llamas, yo me había intentado guardar como 1 hora más o menos cada día, pero 1 hora es que son 3 llamadas, más o menos. Entonces sí, estoy llamando un poco aleatoriamente a toda la gente, que son miles que han querido que les llame. Muchos son obviamente gente cercana, pero el otro día hablé con una señora, por ejemplo, que no me había votado y no tenía pensado votarme, pero me dijo, bueno, pero me caes bien y me gustaría escucharte un rato. Esto lo hizo Alexandria Ocasio-Cortez, que sé que está muy de moda, la congresista demócrata norteamericana, pero también Rajoy, ¿eh?
Rajoy también durante una campaña se dedicó a llamar a los oyentes. No creo que eso esté tan moderno. No, pero si es que además esto en realidad tiene más de analógico que de digital. Igual el teléfono es un poco como la radio, o sea, que tiene una cosa como un poco, ¿no? Como un poco más pausada. Parece que tardas más, pero no sé, yo recibo cosas que no recibiría de otra forma. Y la idea de poder hablar con gente que no solo que no se ha planteado votar por mí y por Más Madrid o por mí y por Manuela Carmena, sino que no quiere ni hacerlo y que después de la conversación te dice, oye, muchas gracias, me ha gustado, voy a seguir votando lo que tenía pensado votar, pero esa idea de hacerte cargo de las necesidades o de las esperanzas, pues de gente que no va a votar por ti, pero que quiere gobernar para ellos. ¿Aspira a ser presidente o vicepresidente de Gabilondo? Ya sé que me va a decir presidente. Presidente de la Comunidad de Madrid. ¿Pero por qué todos pensamos que aspira a ser vicepresidente de Gabilondo? Bueno, no lo sé, yo no, porque no me habrán preguntado. Yo quiero ser presidente de la Comunidad de Madrid. Ahora bien, tengo muy claro que eso se hace llegando a acuerdos. Y ahí siempre lo he dicho para la política nacional, lo he dicho para la política madrileña. Me da un poco de miedo esa creencia en la que parece que algunos están instalados, de que las elecciones lo van a reiniciar todo como si fuera en reset. Con las elecciones nacionales yo me preguntaba lo mismo, y si se vota y el Parlamento que sale es muy parecido, no le podemos estar pidiendo siempre que nos den cartas nuevas a los ciudadanos, porque en lo fundamental ya las han dado, y las que han dado es, ¿van a tener ustedes el coraje de llegar a acuerdos? Estamos instalados casi en lo contrario, en que tener coraje es defender lo tuyo, como si te quedas solo en un rincón gritándolo. Tener coraje es estar tan convencido de tus propias ideas como para sentarte a negociar o a llegar a acuerdos con alguien que no piensa como las tuyas. Precisamente por lo convencido que estás, puedes intentar llegar a acuerdos con gente que piensa diferente. Seguimos hablando enseguida. 9:22 de la mañana, 8:22 en Canarias, con Íñigo Errejón, con José Antonio Zarzalejos, Antón Losada y Argelia Queralt. Antón, cuando quieras, puedes hablar con el señor Errejón. Hombre, ¿qué tal? Hola. Bueno, yo quería hacer una pregunta que debo deseándola hacer desde que hizo este movimiento, ¿no? Yo veo el movimiento y me da la sensación de que Íñigo Errejón lo hace porque cree que está convencido que la marca Podemos está quemada. Entonces quería preguntarle si acierto en mi hipótesis, y en la segunda, si cree que la marca Podemos está quemada. Que en realidad las puedo unir en una pregunta. Yo la voy a votar. Ese silencio. Yo la voy a votar. La voy a votar en las generales. No creo que esté quemada, pero sí que creo que hay veces que hacía falta un poquito, y que en Madrid era posible además, un poquito de renovación. Yo, por ejemplo, he podido hacer un tipo de listas que me hubiera podido encantar, aunque me hubiera encantado haber podido hacer en Podemos, y que no se pudo. ¿Y por qué no se pudo? Porque los partidos tienen una tentación, todos, a la endogamia, al cierre, a volverse impermeables a lo que les rodea, que dificulta atraer perfiles, pues eso, un psiquiatra, un investigador contra el cáncer, una abogada laboralista, una experta ecologista. A veces son más difíciles. A mí me hubiera gustado, pero y creo que hubiera sido bueno, pero no se pudo. Y yo creo que la fórmula, pues finalmente la fórmula que nos permitió gobernar en la Ciudad de Madrid, y gobernar bien, en mi opinión, me parecía que era una fórmula que ayudaba más a comunicarse, a hablar y a convencer y a ofrecer un proyecto a más madrileños, porque no se cerraba, porque no se miraba exclusivamente el ombligo. Creo que ese es un mal de los partidos, pero no de uno o de dos. Creo que pero ese entonces, es un mal ¿esto es una enmienda a la totalidad a los partidos como el instrumento político de las democracias, o es una enmienda a la totalidad de Podemos? Porque, ¿por qué sustituimos a los partidos si los partidos no sirven? No nos hemos inventado nada que lo pueda sustituir todavía. Así que, mientras tanto, trabajamos con, digamos, herramientas un poco defectuosas, pero a veces hay que dar un salto adelante, hay que abrir las puertas y las ventanas, pues para que... Yo, a lo mejor lo confieso en términos muy subjetivos, pero hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto haciendo política, que no disfrutaba tanto recorriendo, escuchando, preguntando, planteando cosas, que no estaba tan cómodo, tan fresco, tan libre. Hacía mucho tiempo, y creo que es fundamental. En política, como en cualquier otra cosa, las cosas hay que hacerlas disfrutando y con pasión, y la he vuelto a encontrar pues cuando ha corrido un poco el aire.
O sea que algo quemada sí que está, o bastante quemada la marca Podemos. De 0 a 10, Claro, de 0 a 10... Claro, me ha contestado con un depende, y eso es patrimonio nuestro. Claro. O sea, no le contestes depende a un gallego. ¿Está quemado o no? No creo que esté quemada, pero hace falta hacer más esfuerzos en general. Hace falta hacer más esfuerzos para abrirse más y para abandonar como el sectarismo. Hace 2 años yo estimaba como lo más importante la capacidad de hablarle a gente que a priori nunca se habría sentido, que decía, bueno, yo no tengo nada que ver con ustedes, y sin embargo les escucho. Creo que hoy eso en España se ha congelado, como si fuera el juego este del escondite inglés, que ya de repente se dice pies quietos, y todo el mundo se queda quieto en su compartimento estanco cerrado. Esa conversión en realidad de los partidos como en trincheras, pero no es que sea mala para la democracia, así en general en un abstracto, es mala para transformar nuestro país, para hacerlo más justo. Así que yo he querido abrir y hacer una plataforma cívica abierta, junto con Manuela Carmena, para repetir el gobierno municipal y para gobernar la comunidad. Señor Errejón, me cuesta un poco llamarle señor Errejón, pero bueno. No, porque... Solo me pasaba eso el otro día, estuve en la manifestación del clima, que claro, todos los jóvenes tenían como 17 años y es el único lugar en el que me llamaban señor Errejón. No eres tan mayor. No es por eso, no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la relación con la que yo tengo con Íñigo Errejón, que es distinto. Es decir, bueno... tenemos una muy buena relación personal, pero bueno, Íñigo Errejón, estamos en el foro público. Explíquenos qué es eso de ser una izquierda amable. Eso yo creo que se dijo como insulto. Yo nunca lo había pensado, se dijo como insulto, pero yo nunca no concebía que eso pudiera ser un insulto. A no ser que uno contraponga amabilidad a capacidad de transformar las cosas. Pero si nos atenemos en realidad a los hechos, la única manera de transformar las cosas es siendo capaz de juntar a mucha gente con procedencias diferentes, y eso no se hace, no sé, agrediendo o hostigando a nadie, sino se hace teniendo la capacidad de tejer. ¿Que eso es un planteamiento amable? Bueno, y es radicalmente transformador, yo también lo creo. No sé por qué ser de izquierdas tiene que presuponer estar enfadado o tener una relación con el mundo como de regañina permanente. Pues no lo sé, no sé en qué libro de manual de la izquierda viene. Si viene en alguno, yo ese no lo leí. Pero cuando ustedes llegaron a la política sí que participaban todos de esa actitud, y muy polarizadora. Usted estaba allí también. En algún momento le dijo Pablo Iglesias, no podemos estar siempre echándole una bronca a la gente. Pero yo no creo que nosotros, el nacimiento de la posibilidad del cambio político en España combinaba, claro que sí, una indignación. Esto no significa ser ingenuo, no significa olvidarnos de que en nuestro país básicamente lo que se ha producido es una masiva transferencia de recursos de las clases medias y clases trabajadoras hacia una cúspide de la pirámide cada vez más pequeñita y más inestable, porque cuando la pirámide se polariza mucho, es más inestable, vivimos en sociedades más inestables. No es ninguna ingenuidad, En España se han producido procesos de saqueo y de estafa. Ahora bien, la emoción, el lazo afectivo más capaz de movilizar que cambien las cosas o de transformar las cosas es pues una cierta, no sé, un cierto enamoramiento colectivo con la idea de que eso puede ser posible. Una cierta sonrisa compartida. Es verdad, se han hecho verdaderas barrabasadas en nuestro país. Y sin embargo, seguimos teniendo un país y una ciudadanía magnífica que sigue teniendo la capacidad de recuperar las riendas. Pero eso es una emoción positiva. Argelia Queralt. Sí, buenos días, hola, ¿qué tal, señor Errejón. Se está costando todos. Una barbaridad. No me lo explico. Yo creo que en parte es culpa de los periodistas, por la imagen que dais del candidato, ¿no? De jovenzuelo llegado a la política. Oye, habla por ti. ¿Qué es eso de que dais los periodistas? Generalización, que sabemos que son idiotas. Argelia Queralt pregunta. Voy. Yo quería hacer una pregunta, y es cuando ha explicado, ¿no?, el tema de por qué optar por una nueva manera de hacer política en Madrid, o de cómo buscar la manera para hacer
política en Madrid y ha hablado de renovación, ¿no? Y a mí me gustaría saber concretamente en qué significa esa renovación, más allá de poder incluir unos nombres u otros, y si no supone en realidad una especie de huida hacia adelante, porque esta renovación en su caso supone unirse a otro, ¿no?, a otra marca diferente, pero a otra marca en la que sigue tirando de su propia persona, ¿no? Y entonces, si no es acabar trasladando, digamos, las propias voluntades a otros sitios, pero arrastrando, si no se puede, se luego trasladar a la nueva marca. Yo nunca he ocultado, porque lo he declarado y porque creo que se me nota mucho, que la forma de hacer política y de gobernar de Manuela Carmena para mí era una referencia. Uh-huh. Nunca creí que hubiera que elegir entre esas referencias, pero si hay que elegir, es que para mí es una referencia de primer orden. ¿Y cuál es el ejemplo más importante? Pues el ejemplo más importante es que yo creo que hoy hay muchos vecinos de Madrid que no votaron por Manuela Carmena y que, sin embargo, hoy reconocen que no solo no se les ha mermado un solo derecho, sino que la ciudad es más abierta, es más moderna, apuesta más por ser una ciudad más igualitaria, equilibra más entre distritos del sur y distritos del norte. Esa capacidad de integrar en un proyecto, en este caso de ciudad, también a gente que a priori miraba con muchos prejuicios, de desarmar los prejuicios e integrar a gente muy diferente, para mí es una hoja de ruta, es una brújula, y creo que hay que aplicarla, y que hay que aplicarla en la Comunidad de Madrid. Claro, aspiro a ser el candidato, estamos todavía en primarias, en participa.masmadrid.org, aspiro a ser el candidato, perdonadme la cuña, aspiro a ser el candidato y quiero ser el candidato de una Comunidad de Madrid que equilibre, pero no que equilibre para, no sé cómo decirlo, compensar con un gobierno de izquierdas que ha habido un gobierno de derechas, sino para volver a ser una comunidad. Y una comunidad es un conjunto de gente que se cuida en las buenas y en las malas, y que dice: no podemos ser la comunidad más rica de España y tener goteras en los hospitales. Eso simplemente no puede pasar. No podemos estar perdiendo investigadores mientras estamos pagando sobreprecios, de sobrecostes de carreteras que no usan los madrileños. No es la idea de equilibrar un poquito de quítate tú, como ha habido un gobierno de derechas hay que poner un gobierno de izquierdas. Es otra. Para mí es una cosa diferente y más radical. Pues volver a ser una comunidad, y eso se hace drásticamente, necesariamente, con aquellos que no piensan como yo. Escuche, candidato, le voy a poner un poquito de realidad en esta conversación. Emilio Cardero, buenos días. Sí, buenos días. El secretario de Transporte de UGT. Le hemos llamado porque esta mañana nos impresionaba la información que publica El País sobre el auge del comercio online y su repercusión en el transporte, en los accidentes de carretera, en concreto en los accidentes de furgonetas, de los vehículos que nos llevan a casa todo eso que compramos a través de Internet, a través de las plataformas de Internet. Claro, es una derivada, Emilio Cardero, en la que no habíamos caído muchos, y al leerlo esta mañana me resultaba impresionante el incremento de accidentes, porque se trabaja en condiciones precarias. Sí, pues es una cadena, y además es una cadena a la cual tampoco se le está poniendo remedio por parte de las administraciones. Y tampoco se puede culpar al conductor de la furgoneta, porque todo el mundo tiene derecho a buscarse la vida como puede, ¿no? Entonces es lógico, a partir de dejar del 2007, cuando entra la crisis, van perdiendo el empleo. Las administraciones lo que hacen es liberalizar el transporte hasta los 3.500 kilos, con lo cual se da una opción muy buena a gente que tiene o que puede comprarse una furgoneta, para intentar ganarse la vida y además ser un comodín también, ¿no? En algunos momentos, cuando uno ha perdido un empleo, del cual tenía un salario, digamos que algo digno, y ahora no tiene ese salario, pues lo que hace es complementar con una furgoneta. Si a eso le añadimos que los periódicos antes se vendían la mayoría en los kioscos y había una serie de repartidores, y que ahora tampoco están, bueno, pues esto al final es una cadena, ¿no? Para ganar más dinero hay que trabajar más horas. Cuando más horas trabajas, el cuerpo más cansado está, y al final esto deriva en los accidentes. Y además los vehículos, me imagino que antiguos, ¿no? Bueno, ahora estamos ahí con una pequeña charla con el Ayuntamiento de Madrid, porque son vehículos antiguos, no da tiempo a que se puedan amortizar, y claro, a partir de 2021 todas estas furgonetas no pueden entrar en Madrid. Entonces, esto va acompañado ya de todo, de falta de mejoras en los vehículos, en dispositivos de seguridad,
falta, sobre todo al final lo que esto va convergiendo es que no se puede estar en primera fila por vender barato, y estamos perjudicando a una población muy amplia y que nadie está mirando por ellos. Emilio Cardero, secretario de Transporte de UGT, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. A vosotros, buenos días. Se puede decir más alto, pero no más claro, ¿eh? Hay tantas cosas de las que ocuparse porque el mundo va cambiando muy deprisa. Pero todas, en mi opinión, para Madrid y para España, se resumen en decir claramente que no queremos, que hay un modelo alternativo a ser un país low cost. Que nosotros no tenemos, que nuestro lugar en el mundo no tiene por qué ser un país que compite siempre por hacerlo peor y más barato. Se puede competir por el otro lado, se puede competir por hacerlo mejor, y eso supone hacer algunas cosas un poco más caras. Claro, pero es que si todos tenemos trabajos low cost, si todos tenemos trabajos precarios, no da tiempo a cotizar la seguridad social, pero nosotros ¿cómo vamos a reflotar el consumo? ¿Cómo vamos a sostener las pensiones? Tenemos que irnos, pero quiero que escuche a una contrincante suya, a la candidata a la Comunidad de Madrid, a la presidencia por el PP, a Díaz Ayuso. Ahora las mujeres estamos obligados a ir a las manifestaciones. Hemos pasado de lo que nos decían los maridos a lo que nos dicta la izquierda. Ya tenemos nueva obediencia. ¿Andan ustedes dictándole a las mujeres lo que tienen que hacer y que vayan a las manifestaciones? Yo creo que a las mujeres de este país nadie les dice lo que tienen que hacer. La izquierda amable, digo. Yo creo que nadie les dice lo que tienen que hacer. Creo que vivimos otra maravillosa explosión del feminismo el 8 de marzo, que eso le viene bien, ojo, y lo quiero decir, a todo el país, incluyendo a los hombres, que no deben sentirse amenazados por eso, y no entiendo el enfado de la señora Díaz Ayuso, que está últimamente permanentemente enfadada. Íñigo Errejón, gracias y suerte. Muchísimas gracias, un saludo.